Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración el día de hoy. Si quieres hacerla junto conmigo, bueno, gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy prosperidad. Gracias porque yo soy amistad, gracias porque yo soy creatividad, gracias porque yo soy dinero. Y así de esta manera puedes hacer una oración de agradecimiento que es muy poderosa. La palabra mágica es gracias y la frase mágica es yo soy. Te la aconsejo. Bueno, si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También quisiera agradecer todo aquello que no se ha materializado para nosotros. Yo sé que las bendiciones están ahí en nuestra vida, en nuestro camino, solamente que no se han materializado. Que se materialicen para nosotros trabajar en ellos, porque hay que trabajar por nuestras bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación en este preciso instante, en este momento. Quiero que pienses en tu persona especial ya. Quiero que pienses en ese personaje mientras yo barajo tus cartas. No puedes conectar con esa persona. Conecta con esa persona especial ya mismo. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial te quiere, te ama, te adora. Tú eres lo mejor que le ha pasado en su vida, cree en ti, confía en ti, no sé, en sus propios sentimientos, confía a ojo cerrado también en ti. Es un amor que le ha costado esfuerzo a esta persona, es un amor que ha sido trabajado, luchado. Para estar a tu lado ha luchado. Ya sabes que puede ser una lectura en espejo, te lo recuerdo en este preciso momento. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, tal vez a veces le ve como muy desesperado, muy desesperada, tal vez por ciertos problemas que tú puedes estar teniendo con personas de tu entorno o con respecto a alguna enfermedad que puedas estar padeciendo. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, dice que te ve muy cansado, muy cansada, que te ve muy cansado, cansada de ciertas situaciones, de ciertos acontecimientos de tu vida, muy seguramente relacionado o con alguna enfermedad tuya o de alguna persona cercana o con relación a algunas peleas o dificultades que estás teniendo con personas cercanas a ti. ¿Qué te espera a ti y a tu pareja, tu persona especial, en un futuro más bien cercano? Parece que van a comenzar a tener dudas si deberían ser el uno o el otro la persona con la que deberían estar en este momento. Van a tener muchas dudas, pero mira que ustedes van a tomar una decisión de que estas dudas no pueden seguir, de que esto no puede seguir y que deben entregarse ustedes el uno al otro si quieren tener de veras una relación bonita con aquella con la cual ustedes han soñado, y definitivamente lo van a lograr superar todas esas dudas, todos esos obstáculos. No digo que vaya a ser fácil, pero lo van a lograr. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, al parecer ustedes dos tienen bastante inestabilidad emocional, ya sea tú o tu persona especial o los dos. Cuiden esa estabilidad emocional, duerman bien, coman bien, acérquense más el uno al otro y cultiven su vida espiritual. También pueden realizar una actividad física o lúdica que les permita canalizar a ustedes energías negativas. Vamos
Vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes que están en esta relación, mis queridos amigos y amigas, que su persona especial realmente los quiere, los ama mucho. Hay problemas como en todas las relaciones, pero yo sé que ustedes pueden salir adelante. Mira, este angelito te dice, cuida tu equilibrio mental. Bueno, lo que les estaba diciendo acerca de que tal vez ustedes dos o uno de los dos está, no sé, como muy deprimido, muy deprimida, o ansiosos o ansiosas, deben cuidar eso para poder tener una buena relación, para poder rendir en su trabajo, en sus empresas, ver la vida de una manera bastante optimista. Es importante, fundamental, la salud emocional espiritual. Busca un trabajo liberador, te dice. Bueno, no deben sentirse ustedes cuando están el uno con el otro, no deben sentirse como en una cárcel. No, hablen, por favor, hablen, lleguen a acuerdos, cultiven su vida espiritual de manera individual y en pareja también, que esto les ayuda a ver la vida de una manera totalmente diferente y en determinado momento a tomar decisiones bastante sabias y acertadas. Vamos a ver en esta ocasión. Bueno, vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación. Vamos para adelante, que yo sé que ustedes son unos guerreros y unas guerreras y pueden con todo, mis queridos amigos y amigas. Ahora vamos a ver qué me les dicen a mis solteritos y solteritas en este preciso instante, en este preciso momento. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, mi solterito y mi solterita. Y esas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante, al parecer tú tienes como cierta, no sé, emocionalmente no estás muy bien. No estás muy bien emocionalmente. Al parecer toda esta cuestión emocional tuya te ha llevado a cometer ciertas imprudencias, muy seguramente relacionado con dinero. Tal vez has gastado más, tal vez has gastado de una manera impulsiva, demasiado impulsiva, mi querido amigo, amiga. De pronto has tenido encuentros con exparejas tuyas y te has sentido muy celoso, muy celosa, muy contrariado por esta cuestión de encontrarte con algún ex pareja tuya y tal vez no ha sido una buena experiencia para ti. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, ten mucho cuidado con los consejos que tú estás recibiendo de ciertas personas que la verdad no son muy maduras, no te aconsejan muy bien y tal vez esto te podría tener problemas y dificultades por seguir consejos malintencionados de personas que a veces, no sé, lo hacen conscientes o inconscientemente, pero que no te llevan por muy buenos caminos. Mira, con respecto a tu economía, bien, con respecto a tu economía, bien, seguir adelante, igual eres una persona apasionada, muy soñadora, muy trabajadora y en cuestiones de trabajo te va a ir súper bien. Si tienes algún problema de salud, alguna dificultad con tu salud, bueno, la vas a comenzar a recuperar. Vas a comenzar a recuperar esa salud física, emocional y espiritual que tal vez en algún momento perdiste. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que cuiden mucho tu salud mental, tu salud emocional. Cuídala mucho. Tal vez te relacionas con personas tóxicas, parejas tóxicas o familiares tóxicos que no te aportan absolutamente nada, ni te suman ni te restan, solamente te restan, te disminuyen más bien como persona. Cuida mucho tu salud espiritual, tu salud emocional. Ya sabes que duerme bien, come bien, acércate a tus seres queridos y cultiva tu vida espiritual. Si no crees en nadie, bueno, cree en ti mismo, pero cree en algo, por favor. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Este angelito te dice: la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, Madre Tierra, Pachamama, Gaia te está invitando a sí misma. Te está invitando a que la visites, a que abraces, a que la abraces, a que camines sobre ella, a que la cuides. Bueno, haz cualquier actividad que te permita estar en contacto con la naturaleza y verás que de esta manera recargas energía, recargas baterías que te van a llevar a otro nivel, a tomar buenas decisiones. Este angelito te dice: mira,
te anuncia algo totalmente espectacular. Dice, sufrirás una transmutación, o sea, de adentro hacia afuera va a haber una transformación para ti, de ti, y la verdad es que ni siquiera tú te vas a reconocer en determinado momento. Y para esto no va a ser caído del cielo, ¿ya? Vas a tener que sufrir un proceso y en medio de ese proceso yo te invito a que cultives tu vida espiritual. Cultívela y verás que el proceso no va a ser tan largo ni tan doloroso. Al contrario, podría ser algo totalmente satisfactorio. Pero que llegas más adelante de tu nivel espiritual y personal a que llegas, mi querido amigo y amiga. Estás en ese proceso. Bueno, ahora vamos a ver, para mis queridos amigos y amigas que se preguntan por su economía el día de hoy. Esas 4 primeras cartas es lo que estás viviendo tú ahora en este momento con respecto a tu economía. Y esas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer a ti te han engañado, te han estafado, te robaron algún dinero, no sé, te aconsejaron muy mal. Personas que parecían muy sabias, muy honestas, como que sabían mucho de cierto asunto y la verdad fue que te fallaron y entregaste tú el fruto de tu trabajo, lo que te había costado tanto esfuerzo, tú lo entregaste, bueno, y esto ha sido totalmente fatal para ti. Te han acabado de llegar estas noticias y bueno, yo te doy mucho ánimo, sigue adelante, todo tiene solución. El dinero es dinero, el dinero se recupera después de que tengas salud, tengas a tus familias y tengas la capacidad para trabajar, todo lo demás se puede recuperar en determinado momento. Mm, ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Te van a entrar muchas dudas, muchas inquietudes, no sé, vas a estar como muy inseguro, muy insegura, pero las cartas te dicen que tengas seguridad, porque si no pierdes la esperanza y si sigues trabajando, la cosa se puede solucionar. Mira, te va a llegar algo súper bueno. O te vas a ganar la lotería, o vas a ganar un chance, algo te va a llegar. Bueno, inclusive yo te podría dar unos números el día de hoy. A ver, te voy a dar 3 números para tu suerte, mi querido amigo y amiga. Mira, este numerito te dice, es el número 50, perdón que soy como ciega, el número 52 y el número 39, 50, 52 y 39. Los puedes combinar, puedes jugarlos así como están, como tú quieras, hacer combinaciones, lo que tú quieras, basado en esos números y verás que te va muy bien. ¿Me avisas? Sí, te va súper bien, de todos modos, yo te he hecho esas buenas vibras para que te vaya muy bien. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. Les mando muchas bendiciones, que disfruten estas fiestas. Ya saben que los llevo en mi corazón, que los quiero muchísimo. Les recomiendo muchísimo que por favor investiguen antes de irse a involucrar en cualquier tipo de inversión, en cualquier tipo de negocio. No vayan a ojos cerrados. Hay fuentes legales, gubernamentales que les pueden llevar a ustedes a orientaciones. Por ejemplo, si es algún negocio, bueno, buscar en la fuente oficial si ese negocio realmente existe, si les van a vender algo, que eso no vaya a tener otro dueño. Bueno, cosas así ya que ustedes pueden averiguar inclusive por internet, pero háganlo de buenas fuentes, de fuentes legales y no se dejen engañar. Bueno, disfruten mucho estas fiestas, feliz año, los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.